Y empezamos con Alessandra. Hola, buenas tardes. Voy a pedir disculpas en antemano porque, como decía Isabela, puedo utilizar términos. Yo vengo de un mundo un poco más científico, soy bióloga, doctora en neurociencias, he hecho muchos años de investigación, entonces pido disculpas si por si acaso utilizo términos no apropiados, ¿vale? Pero bueno. En esta charla un poco quería hablar, ¿no?, de lo que es la oligocatálisis, ¿no?, verde. En realidad, ¿no?, vamos a ver un poco qué es la oligocatálisis, ¿no? La palabra deriva del griego, oligo está a significar pequeño, ¿no?, y es una técnica en realidad basada sobre la administración de oligoelementos en pequeñas dosis, ¿no?, en pequeñas dosis. Estamos hablando del orden del millonésimo de gramo. Vale. ¿Y por qué la llamamos verde? Porque lo que os voy a comentar hoy, un proceso de elaboración de los oligofitum que representan el laboratorio Phytoid, ¿no?, son todos de origen vegetal. Por eso a nosotros nos gusta hablar de oligocatálisis verde. Vale. Vamos a ver qué son, ¿no?, un poco vemos qué son los oligoelementos, ¿no?, que todos los elementos así, y luego entro en detalle un poco más en la oligocatálisis. Decimos que principalmente en nuestro organismo no hay tres clases de elementos, ¿no?, pueden ser estructurales, ¿no?, ya conocemos el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, todo esto decimos, componen la masa de nuestro organismo, ¿no? Luego hay los minerales, pueden ser óxidos, electrolitos, ¿no?, como de calcio, magnesio, potasio, y luego estos, sobre todo, ya me he equivocado. Estos, ¿no?, constituyen el 99%, ¿no?, de todos los elementos químicos en nuestro organismo. Pero hay una pequeña parte que están definidos como oligoelementos trazas que representan el 0,01% del peso seco de nuestro organismo. Pero sí que es verdad, son los más abundantes por diferencia de elementos, son los que son más abundantes. Y se pueden definir dependiendo un poco de cómo los veamos, ¿no? De un punto de vista químico, ¿no?, un oligoelemento en analítica es un elemento presente en una muestra en una concentración inferior a 100 partes por millón o inferior a 100 microgramos por gramo. En cambio, ya en bioquímica y en nutrición le vamos a dar otro significado, ¿no? Es un elemento químico necesario en una cantidad mínima para el crecimiento, el desarrollo y también la fisiología de un organismo. Aquí no estamos hablando de las sales, estamos hablando de elementos en forma iónica, es una fracción iónica débil, ¿no?, que entra en juego en estos procesos en nuestro organismo. Vale. Como podéis ver, aquí la tabla periódica de los elementos que le hemos estudiado todo en el instituto, ¿no?, pero bueno, es un poquito puesto en evidencia, ¿no?, lo que tratan los oligofitum, y los he dividido en dos colorines, ¿no?, en rojo y en azul. Esto porque también los podemos dividir de dos formas, principalmente clasificarlos como esenciales, es decir, son aquellos oligoelementos, no elementos que son decimos que si faltan, no se pueden cumplir las funciones vitales de nuestro organismo. Pensamos, por ejemplo, al flúor. El flúor es esencial para la formación de los huesos, para la fijación de calcio y magnesio. Sin el flúor no sería posible la construcción de huesos. Entonces es para nosotros esencial. Pero sí que hay algunos que no son esenciales, los podemos clasificar como importantes, simplemente pensamos al litio. El litio se conoce ya que es necesario para un correcto funcionamiento de las funciones cerebrales, ¿no? Si falta, no nos morimos, ¿no? Sí que puede, pero verse afectado el funcionamiento cerebral. Pero por eso viene definido, decimos, importante, no esencial, en general. Y vienen considerados lo que se pueden definir como comunicadores, ¿no?, de vida, es decir, son portadores del mensaje entre el exterior de una célula y el interior de una célula, son activadores de diferentes procesos, ¿no?
¿Esto por qué? Porque al nivel de las membranas celulares existen canales iónicos, ¿no?, que permiten el paso de estos elementos, ¿no? Y van a contribuir, ¿no?, al diálogo entre las células y también al equilibrio eléctrico de la célula misma. Esto es una pequeña evidencia, ¿no?, también resaltar la importancia de la estructura de las membranas celulares, que sean membranas celulares ricas en ácidos grasos insaturados, ¿no?, los 3, los 6, los 9, simplemente para garantizar que la fluididad de la membrana y todo este mecanismo de comunicación a nivel extracelular, intracelular, sea posible, ¿no? Y como decía, ¿no?, ¿cuál es la función? Hemos visto que puede ser estructural, ¿no? Pueden tener una función estructural, por ejemplo, si van unidos a una sustancia no enzimática. Podemos pensar, por ejemplo, al hierro presente en la hemoglobina. Pero en cambio pueden tener otra, decimos, función, que es un poco mal decirlo de esta forma, una función funcional, es decir, ¿no?, porque pueden ser parte, ¿no?, de una enzima como cofactor. El cofactor enzimático es justo un elemento químico, ¿no?, indispensable para la actividad de una enzima, ¿no?, que es en realidad una enzima, es una proteína, son aceleradores de reacciones químicas que habían en nuestro organismo, y hay enzimas que pueden funcionar así tal cual, ¿no?, como simplemente por su estructura aminoácida, pero sí que hay enzimas que igual requieren para su actividad la presencia de un oligoelemento. Vale, hay diferentes tipos, ¿no?, que puedan funcionar como cofactores, el hierro, el magnesio, ¿no?, el manganeso, todo esto. Y a cada enzima corresponde un oligoelemento específico, ¿vale? Pero, claro, tenemos que considerar qué pasa cuando una reacción enzimática puede estar bloqueada, ¿no?, por falta de un oligoelemento, ¿no? Todo esto hay que definir que cuando hablamos de oligoelementos y sobre todo de una falta de oligoelementos, no es una carencia cuantitativa, ¿no? En realidad es una carencia cualitativa, se pierde la función, ¿no?, del mensaje por los cuales están dibujados, decimos, los oligoelementos, ¿no? Entonces es un mensaje iónico de calidad insuficiente, lo que se tiene que considerar. Y el proceso mejor de asimilación para nuestro organismo es un poco lo que hay que definir, aprender de la naturaleza. Si solo consideramos, y aquí siempre hago un ejemplo, lo de la vaca. La vaca contiene en su leche, ¿no?, concentrado el calcio, pero en realidad se nutre solo del pastoreo. Pero sí que en realidad dentro de la hierba de que se está comiendo hay elementos que son capaces en cantidad mínima de meter en marcha un proceso biológico dentro del organismo capaz, ¿no?, de llevar a que la leche de las vacas pueda tener tanto calcio concentrado. Vale, lo decimos, nuestro organismo, los humanos funcionamos de la misma forma, ¿no? Simplemente es un poco ver lo que pasa en la naturaleza y no perder lo que hemos aprendido de ella, ¿no? Y de esta forma, ¿no?, los oligoelementos presentes en las plantas están reconocidos por nuestro organismo. Es la única forma, ¿no?, para que nuestro organismo lo pueda asimilar y reconocerlo como algo natural, ¿no? Un poco respetar esta cadena alimentaria natural, es decir, la planta se nutre de los elementos presentes en la tierra, ¿no? Nosotros nos alimentamos tanto de hierbas, verduras, no sé cómo decir, de vegetales, no me salía el nombre, perdonad, ¿no? Luego animales para meter en marcha todo este mecanismo, ¿no?, este círculo biológico. Y exactamente un poco la idea que se hace con los oligofitum, con oligoelementos de que os quiero hablar hoy, ¿no?, aparte de la oligocatálisis, ¿vale?, que son oligoelementos, ¿no?, todo, como comentaba antes, que siguen un poco la regla de la naturaleza. Están extraídos todo de las plantas de forma que puedan
decimos respetar esta ley de vida, ¿no? Para cumplir cuáles son sus funciones, ¿no? De mensajeros en realidad. Y cualquier sustancia, siempre tenemos que considerar que sea sintética, para nuestro organismo es mucho más fácil rechazarla porque no la reconoce como algo natural, ¿vale? Entonces se intenta un poco hacer eliminada. Y los oligoelementos que comentaba, ¿no? El cromo, el calcio, todo viene extraído de plantas, ¿no? De ortiga, hierba mate, todo esto. Luego, no sé si sabéis un poco el tema de las oligocatálisis, ¿no? Todos los varios terrenos, las diátesis, ¿no? Se mueven también los oligoelementos complejos, vienen llamados, ¿no? Aquí encontramos el cobre, oro, plata, el zinc, cobre, lo vamos a ver ahora porque voy a hablar también de la oligocatálisis y todo esto, también extraído de las plantas, ¿vale? Y el proceso de producción, ¿no? De fabricación de estos oligoelementos es bastante peculiar, ¿vale? Vienen producidos en Francia, es un laboratorio francés, se llama Holística, vive en un ambiente supernatural, todo ecológico, biológico y todo esto. Hay que reconocer que es de verdad súper controlado el ambiente en este laboratorio, ¿no? Lo que hacen es seleccionar la planta de la cual quieren extraer un oligoelemento y luego hacer una cosecha, suspensión, ¿no? Obtienen una extracción acuosa. Luego la filtran, la decantan y hacen una primera fase que se llama dinamización electromagnética, ¿no? Esta está hecha, ¿no? Bajo el campo electromagnético de metales, ¿no? Cristales del ion, ¿no? Del oligoelemento que se quiere aislar de este extracto acuoso que deriva de la planta, ¿vale? Por ejemplo, utilizan rosca de azufre, en el caso que quieran aislar el azufre, ¿no? El cristal de silicio, si quieren extraer el silicio, todo silicio, no sé si dice así, pero bueno, nos hemos entendido, ¿vale? Y luego sí que hay un segundo paso, ¿no? Que es, decimos, lo que rende particularmente diferente todo lo que hay un poco en el mercado, ¿no? De oligoelementos, porque lo que hacen es una segunda dinamización, pero esta vez la llaman radiónica, es decir, meten el extracto vegetal bajo el campo vibratorio de metales nativos crudos, es decir, como que están recordando un poco, es un lenguaje un poco así, pero se puede entender, ¿no? Es como que están recordando al oligoelemento presente en la planta de dónde realmente han venido. Ellos han venido de la tierra y simplemente se lo están recordando, ¿no? Es una frecuencia que se puede codificar, ¿no? Y es por nuestro, bueno, permite un poco que sean más biodisponibles, más fácilmente reconocibles para nuestro organismo. Vale. Y luego, ¿qué hacen? Con la solución final que tienen, rica en estos iones, ¿no? Lo impregnan en una tablita, simplemente, ¿no? Que son como granulitos, ¿no? Sublinguales que liberan el oligoelemento específico, ¿no? Bueno, luego hacen el análisis, el control, el acondicionamiento y lo ponen en el mercado, ¿vale? Esto un poco. Y hay siempre que considerar que los oligoelementos hay que administrarse, ¿no? De forma ionizada, ¿vale? No tienen que ir acompañados con algo más. Y luego la cantidad tiene que ser del orden del millonésimo de gramo. Si utilizamos concentraciones más altas, podemos crear agregados, ¿no? Disminuyendo así su biodisponibilidad. Y tiene que presentarse aquí, pongo así como en forma de alta energía, ¿no? Para poder activar todos los procesos que ya están presentes en nuestro organismo, pero para ponerlo en marcha, ¿vale? Y cómo se catalizan los oligoelementos. Hemos dicho son granulitos por vía sublingual a través del flujo sanguíneo, ¿no? Esto van en la intersección hipófisis-hipotálamo, los cuales decimos los despachan, ¿no? A las varias células de destino, ¿no? Para allí meter en marcha, decimos, el mensaje, ¿no? Que tiene que haber entre células y células, ¿vale? Y hay diferentes tipos de acceso del oligoelemento a la célula, ¿no? Imagino que todos conocéis los gluconatos,
de oligoelementos, ¿no? Son sales que pero tienen un legame químico altamente fuerte con el oligoelemento. Entonces es muy difícil que se pueda, decimos, separar el oligoelemento del gluconato. Entonces son más difíciles de liberar el ion. Luego también hay otros como los orotados, los aspartados, que son productos de semisíntesis que pueden, decimos, un poco forzar el paso a través de la membrana, algo que no es natural por el elemento, porque hemos visto que hay, ¿no?, canales iónicos. Ya en el 1991 se demostraba la existencia a nivel de la superficie de la membrana celular, ¿no?, de canales iónicos específicos por cada ion, por cada oligoelemento. Entonces, y esto en realidad es lo que representa, ¿no?, la forma en iones libres, la forma más natural para que un oligoelemento pueda entrar dentro de las células, ¿vale?, sin alterar su estructura, su función ni nada. Vale, aquí hacía un poco las diferentes fuentes, ¿no?, de oligoelementos, lo que existe en el mercado, ¿no?, los ácidos, ¿no?, los cloruros sulfados sintéticos. Esto mueven los cationes al exterior de la célula, empeorando en realidad, ¿no?, empobreciendo las células de los cationes. Los que son muy básicos, ¿no?, también pueden causar coprecipitaciones con otros sales. Los gluconatos, un poco los que os comentaba, ¿no?, el tema de los gluconatos, está que es difícil la separación. También los sales químicos, ¿no?, tienen es una acción catalítica con enlaces demasiado fuertes, ¿no?, entonces también puede causar problemas a nivel de membrana. Y la forma más natural, ¿no?, que conocen respetando estas leyes, ¿no?, de vida, ¿no?, la cadena de vida, ¿no?, representado de los oligoelementos de origen vegetal, que no fuerzan el paso, utilizan los canales justo, el mensaje por los cuales están dibujados, ¿vale? Y aquí entro un poco más en detalle en lo que es la oligocatálisis verde, ¿no? Pues vamos a ver, ¿no?, como hemos dicho antes, oligo viene desde el griego y significa muy pequeño, ¿no?, es la administración de estos oligoelementos en pequeñas cantidades en el orden de millonésimo de gramo. Y es la oligocatálisis una técnica que se utiliza desde hace más de 60 años. No consideramos, ¿no?, que tiene como objetivo activar o restaurar unas reacciones biológicas que pueden ser inhibidas, por ejemplo, por un estilo de vida, de la contaminación al ambiente exterior, a los contaminantes, a las mismas emociones, pueden bloquear algún tipo de reacciones, ¿no? Y en algunos casos, ¿no?, la oligocatálisis se puede utilizar como técnica de forma aislada o acompañada a otras técnicas, a otros métodos, para llegar a una sinergia, ¿no?, a la mejor sinergia en varios niveles. Y el origen de la oligocatálisis, aunque parece que estamos hablando de ahora, pero no es así, ¿no? Ya en el siglo XIII había un tal Arnaldo Villanueva que usaba un trozo de esponja, ¿no?, para tratar el bocio, ¿no? El bocio, veía que había individuos que tratados con esta esponja mejoraban del bocio, pero en realidad no sabían el porqué. Pero hoy ya en el 1819 un francés que descubre que la causa de esta mejoría era debida a la presencia de yodo en la esponja. Hoy, a día de hoy, sabemos mucho más, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que el yodo es, junto a la tirosina, súper esencial y vital para la formación de las hormonas del tiroides, la T3-T4. Por esto. Y luego también llega otro, este es fisiólogo, me imagino que se llama, fisiólogo, que descubre un poco ya la importancia, ya empieza a hablar de oligoelementos en concreto. Él empieza a ver, ¿no?, la importancia del magnesio como cofactor enzimático. Lo que estaba haciendo, veía que si privaba algunos hongos de este oligoelemento ya no eran capaces de reproducirse, ¿no?, y se morían los hongos, oligoelementos. Pero cuando sí que él volvía a dar el oligoelementos antes de morir, ¿no?, sí que conseguían vivir, ¿no? Entonces ya de esta forma
un poco Bertrand, ¿no?, puso un poco la base, ¿no?, en las cuales se reconocían que todos los organismos necesitan oligoelementos en cantidad infinitesimales para construir enzimas que son necesarios para el crecimiento y la reproducción, en este caso que estaba hablando de hongos, ¿no?, de un organismo. Y luego llega Jacques Ménetrier, que se puede considerar aquí el verdadero padre de la oligogénesis, ¿no?, porque él ya verifica perdonad, a nivel experimental, ya en la clínica, ¿no?, y biológicamente, el papel que juegan los oligoelementos, y aquí en nuestra salud, ¿no?, y llega a formar lo que se llama la medicina funcional o de las funciones. Esto confirmó en realidad que la carencia de oligoelementos puede conllevar a problemas de salud, y demostró que la suministración de estos oligoelementos en cantidades pequeñas, volvemos a repetir, pueden mejorar los diferentes trastornos funcionales. Y que si no solo lo administramos de una forma correcta, se puede reequilibrar, ¿no?, los intercambios del metabolismo, mejorando el funcionamiento de un organismo. Vale. Y entonces, ya un poco como hemos dicho antes, ¿no?, las dos funciones, estructural o funcional de los oligoelementos, y como factor enzimático, que es de lo que está hablando en realidad Ménetrier, ¿no?, que es indispensable. Pero ¿qué pasa si nos falta el cofactor, si nos falta el oligoelemento, ¿no? Falta el cofactor, vamos a tener un déficit enzimático, es decir, el enzima no funciona, un desequilibrio metabólico, no hay ninguna reacción porque no hay una enzima, ¿no?, y un trastorno funcional. Pero él mismo nos dice que este trastorno funcional se puede definir, ¿vale?, como un estado intermedio entre la salud y, no sé si es la forma correcta de decirlo, pero el padecimiento lesional, ¿vale? Y entonces, que tiene algunas características, es decir, ya Ménetrier hablaba en un lenguaje un poco diferente, ¿no? Es decir, lo describió que estos trastornos funcionales podían tener cuadro clínico impreciso, ¿no? O, por ejemplo, no había presencia de lesiones que se podían demostrar con pruebas clínicas a través del escáner, radiografía, no se veía nada en estos individuos, ¿no?, con trastornos funcionales. No pertenecen al campo clínico de la respuesta funcional biogónica, que es propiamente dicha, ¿no?, y en realidad son esfuerzos que hace nuestro organismo para no caer en un problema de salud, pero que si no remediamos a estos esfuerzos que está haciendo nuestro organismo, utilizando por ejemplo oligoelementos, sí que podemos tener una respuesta funcional, ¿no?, biogónica propiamente dicha, ¿vale? Es que es un poco así. Y como decía, ¿cuáles pueden ser los factores que pueden desencadenar, ¿no?, un problema de salud? ¿Vale? Nuestro organismo siempre está recibiendo en continuación, ¿no?, información del entorno y responde a los estímulos que está recibiendo, ¿no?, de forma diferente. Y en realidad, ¿no?, un problema de salud es una respuesta que está dando nuestro organismo, ¿no?, que puede depender de nuestro organismo, que intenta adaptarse a estos estímulos que siempre están llegando, ¿no? Pero también la respuesta puede depender de muchos factores. Por ejemplo, ¿vale?, ¿no?, factores circunstanciales, el clima, ¿no? Vivir al norte igual no es como vivir al sur, el sur ya nos afecta un poco a todos, ¿no? También la predisposición de cada individuo, ¿no?, las agresiones externas, los virus, los microorganismos en general, ¿no?, los traumatismos que podemos tener a lo largo de la vida, el estrés, y también los factores, ¿no?, un poco psicoafectivos, ¿no?, profesionales, sociales, todo son factores que pueden, decimos, influenciar la respuesta, ¿no?, de nuestro organismo a los estímulos.
pero se puede corregir, ¿no?, de una forma la salud, el padecimiento funcional, ¿no?, aportando el cofactor que falta. De esta forma, lo que vamos a hacer es corregir la enzima, ¿no?, hacer que pueda funcionar un reequilibrio del metabolismo y así un retorno al equilibrio, utilizando simplemente los oligoelementos, ¿vale? Y aquí decimos que el trastorno funcional es, como decía, ¿no?, este estado intermedio entre la salud y la respuesta, decimos, el problema de salud que podamos tener, ¿no? Y aquí es donde entran en juego las diátesis que describe Ménetrier, ¿vale? Porque dentro de esta respuesta entre la salud y esto podemos tener diferentes comportamientos físicos, intelectuales, todo esto, ¿vale?, que nos dan señales de que si no corregimos esto, podemos caer en una respuesta funcional biogónica, ¿vale? Aquí hablamos, por lo esto, de la oligocatálisis diatésica, ¿no? Y Ménetrier, como decía, ¿no?, podemos definir también las diátesis como la tendencia de un organismo a tener un problema de salud, ¿vale? Y Ménetrier mismo creó 4 tipos de diátesis. 2 las describió jóvenes porque la veía en individuos menores de 30 a 35 años, y las viejas, 2 viejas que veía en individuos mayores de 35 años, como que ahora los tiempos un poco han cambiado, ahí estamos hablando del 1800, quiero decir, 35 años viejos no es nadie, ni a 50. Entonces, y luego también en los principios de los años 80, él vio, ¿no?, añadió una 5ª diátesis que nadie conoce. Si conocéis el tema de la oligogénesis, nadie conoce una 5ª diátesis que también él llamaba síndrome actual. Era debido un poco porque en los años 80 empezaba un poco el tema de la evolución, los coches, todo esto, y nuestro organismo no sabía un poco cómo adaptarse, pero en realidad al día de hoy siempre se habla de 4 diátesis, ¿no?, definidas por Ménetrier, y luego observó que estas 4 diátesis podían ir acompañadas de síntomas endocrinas, ¿no?, de 2 tipos, que llamó síndrome de desadaptación, ¿no?, que puede acompañar cualquier tipo de las 4 diátesis, ¿vale? Ahora las veremos todas. Para definir, ¿no?, la diátesis se tiene que considerar un poco el global de la persona, ¿no? La sintomatología nos va a ayudar un poco a definir la diátesis de esta persona, ¿no?, la pertenencia a qué diátesis appartiene el individuo. Pueden seguir, ¿no?, diferentes pautas de comportamiento, un comportamiento físico, un comportamiento mental, uno psicológico y también un comportamiento emocional, ¿vale? Y aquí vemos que Ménetrier asocia a cada diátesis una mezcla, decimos, de oligoelementos específicos con los cuales se podían corregir estas diátesis. Por ejemplo, la diátesis 1 es también alérgica, ¿no?, con el manganeso, la 2 manganeso cobre, la diátesis 3 manganeso cobalto, la 4 el cobre oro plata, y luego las 2 decimos de síndrome de desadaptación con zinc cobre o zinc níquel cobalto, ¿vale? Y luego las veremos. Pero ¿cómo se concreta realmente una diátesis? Principalmente se puede basar, ¿no?, en el coloquio con el usuario, ¿no? Perdona, también un usuario que no se usa, pero bueno, aquí simplemente hablando con el individuo, ¿no?, sobre los síntomas de las lesiones, qué tipo de comportamiento físico, si está cansado, si tiene sueño, todo esto, también su comportamiento intelectual, simplemente nos lo va a contar, ¿no?, el individuo para saber, ¿no?, qué tipo de memoria tiene, si se puede concentrar o no, la afectividad, si estás ansioso, tiene estrés, está deprimido, todo esto con el coloquio simplemente se puede ya establecer, ¿no?, la diátesis de pertenencia del individuo. Si no, basado también en el cuadro de la fatiga,
¿no? Podemos ver, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cansancio que se alarga para todo el día, o si no, por ejemplo, a la noche, o me despierto que ya estoy cansado y luego a lo largo del día estoy bien, no voy a dormir a la noche porque tengo energía, pero en cambio a la mañana, todos estos cuadros también de fatiga que se pueden desarrollar a lo largo del día, también sirven para definir una diátesis, ¿no? De apartenencia a un individuo. O no sé si por quien que hace la kinesiología, simplemente es que además es, kines significa movimientos, ¿no? Es una disciplina que estudia los movimientos corporales, como el cuerpo responde a factores estresantes o de sobrecarga. Otra técnica, por ejemplo. Vale. Y todos estos métodos que he comentado antes pueden servir para construir un cuadro general, ¿no? De la diátesis de apartenencia de este individuo. Pero no existe una diátesis pura al 100%. Siempre, ¿no? Hay un entrelace entre dos de ellas, pero una siempre va a dominar otra. Y en realidad a la hora de recomendar a un individuo algo, siempre hay que empezar por la diátesis que más evidente es. Una vez que esta se corrige, seguro que va a aparecer, ¿no? La otra, entonces podemos trabajar con la otra también. ¿Qué características tienen lo de la diátesis 1? También es llamada diátesis alérgica, ¿no? Porque son sujetos, siempre son súper optimistas, siempre, ¿no? Confían en sí mismos, son hiperactivos, son amantes de las novedades, también son súper de cualquier actividad, se apuntan a todos realmente, ¿no? Llevan un poco más la rutina, esto sí. Son emotivos, sí que son nerviosos, en realidad son individuos que, por eso también se llama alérgica, porque al ser tan hiperactivo, cualquier estímulo tienen una respuesta exagerada frente al estímulo, por eso también es llamada alérgica, ¿vale? Luego también pueden tener unas características intelectuales, ¿no? O psicológicas. Tienen una memoria, ¿no? Una capacidad muy selectiva. Solo se acuerdan de lo que les gusta a ellos, ¿no? Si no, todo lo que no les interesa lo rechazan, se puede decir, ¿no? Y tiene también un gran autocontrol. Y también tiene unas características físicas, ¿no? Basadas un poco en el cansancio. Son estas personas que, por ejemplo, no irían nunca a la cama, que hacen toda la noche, ¿no? Pero claro, a la mañana le cuesta un montón levantarse. ¿Por qué? Porque en realidad no han tenido un sueño reparador, por esto, ¿no? Entonces son los vividores de la noche, pero por la mañana zombies, se puede decir, un poco así, ¿no? Vale, pero sí que pueden tener una predisposición, ¿no? A algún tipo de problema de salud. Por ejemplo, ¿no? Por esta hiperactividad, esta forma exagerada de responder a los estímulos, ¿no? A tener jaquecas, dolores articulares, las alergias, es muy frecuente las alergias en estos individuos, trastornos gastrointestinales, taquicardia, bueno, trastornos de tiroides y casualidad, siempre va a ser hiper porque son hiperactivos, ¿no? Y por ejemplo en las mujeres puede ocasionar trastornos menstruales también. Y el oligoelemento que Ménetré consideró para corregir, ¿no? Esta diátesis era el manganeso. El manganeso actúa como antihistamínico, es regulador de las crisis alérgicas. Pero aquí con nuestro oligofitum tenemos un pequeño problema, una contraindicación, porque holística no produce manganeso solo. Sí que lo produce manganeso cobre, manganeso cobalto, pero manganeso solo no. Y ahora os explico por qué, ¿no? Pero sí que se puede evitar la utilización del manganeso, por ejemplo, en una crisis alérgica con azufre, ¿no? O por ejemplo el magnesio para descansar, ya que son hiperactivos, ¿no? Se puede un poco suplir. Y esta contraindicación, si la queremos llamar así, ¿no? Del manganeso, es porque en Francia el manganeso va bajo receta médica, simplemente. Entonces, para evitar errores, sobre todo porque se ha visto, esto hay estudios que no son de ahora, son muy antiguos, ya a la edad de Ménetré estamos hablando, que
el manganeso en estado tuberculínico evolutivo o estabilizado puede levantar unas defensas artríticas desagradables. Entonces, para evitar esto, el mal uso del manganeso, ¿no? El mismo Meneter decía, por cualquier duda, empezamos siempre con el manganeso cobre y no utilizamos el manganeso. Por eso Ulistiga no tiene manganeso, para evitar cualquier tipo de problema. Vale. Luego la segunda diátesis, decimos, esta se llama hiposténica, son exactamente el opuesto de la diátesis 1, ¿no? Este es tranquilo, el individuo, ¿no? Es muy equilibrado, es algo pesimista, ya empieza un poco, tiene un buen autocontrol, no es irascible, todo es completamente opuesto, ¿no? No es pasional, acepta la vida así, tal cual, le viene, ¿no? No tiene buena memoria como lo de la diátesis 1, ¿no? Pero consigue, ¿no? Obviar a este problema siendo muy metódico. Es una persona muy metódica, entonces consigue tener memoria en este sentido, muy ordenado así. Su sueño es muy bueno, normalmente es una persona que es lo que decide, me voy a dormir a las 8 o a las 9 porque necesita descansar y por la mañana se levanta súper fresquito, ¿no? y lleno de energía. Pero tiene, decimos, a medida que el día avanza, ¿no? Se empieza a notar, ¿no? Su fatiga, se va agotando. Por eso son personas que necesitan, ¿no? La siestita, decimos, un poco controlar sus energías, ¿no? Administrar sus energías, ¿no? En este sentido. Tienen, al contrario, ¿no? De los individuos de la diátesis 1, ¿no? Podrían desarrollar tipos de problemas de salud como la escasa resistencia orgánica, las infecciones de las vías respiratorias, se resfrían fácilmente, ¿no? Las gripes, todo esto. A nivel gastrointestinal también son muy sensibles, las afecciones de la piel pueden también ser asociados, problemas urinarios, ¿no? En el caso de las mujeres, las menstruaciones pueden ser retardadas, débiles, ¿no? Y breves. Este tipo de diátesis es bastante difusa en los niños y jóvenes, podemos decir, ¿no? Y se asocia el manganeso cobre en esta diátesis. El manganeso por ser el equilibrador, decimos así, y el cobre como antiinfeccioso, antiinflamatorio y antiséptico. ¿Vale? Como podéis ver, ¿no? El oligofito, un manganeso cobre en extracto de lidotomas, así que vegetal todo. Y luego entramos en la diátesis 3. La diátesis 3 ya empiezan a haber unos pequeños problemas, ¿no? Que se pueden añadir. Ya son problemas, son personas, individuos muy ansiosos, ¿no? También se llama la diátesis de la ansiedad, ¿no? Por esto un poco, o distónica en este caso. Bueno, no sé qué he escrito allí, pero bueno. Ya empieza a aparecer la melancolía, la angustia, ¿no? Se añade al nerviosismo, son muy irascibles, ¿no? También empieza la agresividad en estos individuos, ya su memoria y capacidad de concentración está muy disminuida y suelen ser adictos a los tranquilizantes, que es donde encuentran decimos, refugio, ¿no? Con los tranquilizantes. Tienen un comportamiento físico donde aquí la fatiga ya decimos, son personas que se despiertan a menudo durante la noche, pero no porque tienen un problema, por ejemplo, fisiológico, ¿no? Necesidad fisiológica. Tienen un sueño bastante irregular, ¿no? La fatiga y el cansancio ya lo tienen un poco al despertar, luego se va yendo y vuelve a aparecer a lo largo del día, es como son ondas, ¿no? De cansancio que sube y baja. Y no sé, normalmente se queja de tener las piernas pesadas, pero esto deriva de su cansancio, del hecho que no duerme bien en realidad, siempre se está despertando por la noche. Y puede desarrollar, decimos, problemas de salud como, ¿no? Una disfunción neurodegenerativa, cefaleas, dolores de estómago, de intestino, también los trastornos cardíacos, problemas de piel en realidad, ¿no? También trastornos urinarios, ¿no? Dismenorrea y todas estas cosas. El oligoelemento, ¿no? O la combinación de oligoelementos, en este caso de diátesis, es el manganeso cobalto, ¿vale? Y
el manganeso, de nuevo, ¿no? Actúa a nivel del terreno alérgico artrítico, y el cobalto es el gran remedio, decimos, ¿no? de las funciones neurovegetativas. Tanto pensamos al cobalto, la cianocobalamina, ¿no? La vitamina B12 que contiene cobalto, por eso se llama así, ¿no? También está recomendada mucho para temas de cerebro, ¿no? De temas en ese estado. Y luego llegamos a la cuarta diátesis, que también definida la vieja. Aquí ya el individuo ya está a un paso en caer en un padecimiento lesional, está al límite justo, ¿no? Ya es un individuo sin energía, sin vitalidad, no tienen escasas defensas físicas, psíquicas, emocionales, van por la vida un poco así rendidos, decimos la verdad. Es como lo que se puede definir una persona depresa, se dice, deprimida, perdonar. Esto es el idioma a veces. Entonces se llama enérgico, ¿no? Es un estado enérgico, no tiene energía este individuo. Y es como un viejo extremo, pero sin ser viejo, ¿vale? Y tiene como características intelectuales, ¿no? Sus facultades intelectuales ya empiezan a disminuir considerablemente, su memoria y concentración es muy mediocre, no tienen creatividad para nada, no son pesimistas constantemente, ¿no? Son personas que se aíslan tanto de las familias, del trabajo, ¿no? El ambiente del trabajo, y han perdido un poco el gusto por la vida, ¿no? Son como personas que no encuentran en sí mismo la capacidad y la voluntad también de reaccionar, ¿vale? El cansancio ya es toda la jornada, es continuo, ¿no? A nivel de sueño es de pésima calidad el sueño, a veces también es letárgico. Son estas personas que van muchas veces al médico, ¿se puede decir? Vale, y Menedré definía un individuo, ¿no? En diátesis 4 que se podía reconocer por su grosor de informe médico. Es decir, una persona que va mucho al médico, pero luego al final no le encuentran nada, porque no está todavía en una fase lesional, ¿vale? No ha caído, pero está al borde. Pero su organismo le está diciendo, va a pasar algo, ten cuidado, ¿vale? ¿Qué tipo de problemas de salud podría desarrollar? ¿No? Infecciones recidivantes, inflamaciones, fiebres recurrentes, los traumas, cambios de la fórmula leucocitaria, escasas defensas, ¿no? Es un poco, como decía, un envejecimiento general del organismo, aunque no es vieja la persona, decimos así. Y en este caso, la diátesis de apartenencia, ¿no?, que Menedré estableció, es el cobre, oro, plata. El cobre, esta combinación de estos tres oligoelementos es el más potente que existe en oligocatálisis, ¿no? Él mismo veía que se suministraba de una forma apropiada, ¿no?, podía dar unos resultados sorprendentes, tanto a nivel preventivo como curativo, ¿vale? El cobre, oro, plata, tenemos que considerar también actúa a nivel de la suprarrenal, aumentando la producción, por ejemplo, de catecolaminas, ¿no? Estamos hablando de la adrenalina, noradrenalina, dopamina, que son todos neurotransmisores, ¿no? Y estos aumentan a nivel general el tono del organismo. Y luego pasamos a las dos síndromes que decía antes, que no son diátesis, son síndromes de desadaptación, ¿no? Es decir, es la dificultad de adaptación de las glándulas endocrinas a los estímulos que pueden ser de naturaleza, bueno, estímulos de naturaleza hipofisaria, ¿no? Y esto se puede producir a dos niveles, a nivel genital o a nivel pancreático. Por eso define las dos síndromes, síndrome hipófisis suprarrenal o genital o síndrome hipófisis pancreática, ¿vale? Las vamos a ver, ¿no? En este caso la genital, los individuos ya empiezan, estas dos síndromes de desadaptación
nunca existen solas, siempre están, una diátesis siempre puede ser acompañada de una síndrome de desadaptación o no, pero pueden estar, ¿vale? Y ya son individuos que tienen una impotencia sexual, ¿no? Disfunciones ováricas o también menstruales, los niños tienen un retraso un poco intelectual, físico, y en este caso se asocia al manganeso, el zinc cobre, perdonad, a veces, ay, de nuevo, aquí veis contraindicaciones, pero esto no por holística, sino de nuevo hablamos de esto. Y son estos dos oligoelementos, el zinc cobre, son lo que regulan la esfera hipofisiogenital. Vale. Y como decía aquí, ¿no? Se dará siempre acompañado la diátesis correspondiente. Está acompañada de una diátesis, ¿vale? Difícilmente va a aparecer solo una síndrome de desadaptación, ¿vale? Aunque puede pasar, ¿eh? Aquí ponía una contraindicación, esta vez no por temas legislativos en Francia o todo esto, sino porque de nuevo en una fase de tuberculosis evolutiva o en cáncer, ¿no? Esto puede estimular el sistema inmunitario, entonces se puede empeorar un poco el tema en estos casos, ¿no? Sobre todo en hiperplasia prostática, ¿no? El zinc cobre pueden estimular las gónadas, es que pueda crecer la hiperplasia. Entonces, si se puede evitar, sería mejor en estos casos. Y luego la otra síndrome de desadaptación, la pancreática, la hipófisis pancreática, y es también la síndrome que está asociada al índice glucémico, ¿no? Son típicos de las personas que tienen, perdonad, obesidad. Son personas que tienen hambre, pero es de tipo nerviosa, es esta hambre nerviosa después de las comidas, ¿no? Se produce la somnolencia, tienen crisis de vacío y debilidad y se pueden manifestar también antes de las comidas, ¿no? El zinc, en este caso el zinc, níquel, cobalto, dan buenos resultados, ¿no? Cuando están asociados también a la diátesis correspondiente, en este caso para corregir la síndrome de desadaptación. Pero las dos, ¿no? Presentan algo en común, como la alteración digestiva, el comportamiento intelectual predominante es la sensación de cabeza vacía de estos individuos, ¿no? Que es difícil concentrarse, y a nivel psicológico no tienen una astenia con episodios depresivos y de excitación. Como decía, la asociación entre oligoelementos, ¿no? Se puede asociar una diátesis, ¿no? Un oligoelemento simple a otros oligoelementos, y si es posible también, ¿no? Asociar bueno, cuando hay que hacerlo, ¿no? Asociarlo a la síndrome de desadaptación en el caso que surja en este caso. Es posible trabajar con más de un oligoelemento a la vez, ¿vale? Y, por ejemplo, asociar las diátesis al símbolo oligoelementos. Por ejemplo, normalmente, ¿no? Para la diátesis 2 con el manganeso cobre se puede añadir, ¿no? El manganeso para relajar, el azufre como depurador, el cobre en caso de fiebre, el flúor, ¿no? En caso de fragilidad de ligamento, el silicio para drenazar. En el caso de la diátesis 3, que utilizamos el manganeso cobalto, el litio de nuevo, el manganeso, azufre y el yodo, ¿no? Por el aumento de peso, por temas de hipotiroidismo, el oro para una circulación defectuosa, o el cobalto, ¿no? Para reforzar todavía más la asociación, ¿no? Con el manganeso. En el caso de la diátesis 4, de nuevo, se puede asociar con el litio, sol, el magnesio, el hierro, el selenio, ¿no? Por ejemplo, el selenio, la 4, que es la enérgica total. Un individuo enérgico que utiliza la fitoterapia no se puede tratar, no se puede aconsejarle nada, porque no va a responder con nada. Solo siendo un individuo enérgico, solo puedes tratar a nivel energético. Solo en este caso, ¿vale? Por eso decía. Y también, ¿no? De nuevo, las dos síndromes de desadaptación se pueden asociar con otros oligoelementos, en el caso, yo que sé, el zinc o el cromo, el yodo, por ejemplo, ¿no? En el caso de la pancreática está por el tema del hambre, del astiroz, eso es exceso. Y
Aquí yo creo, no sé cuánto tiempo me queda. Más o menos son las 5 menos 5. 5 minutos, vale. Voy a intentar. Aquí, bueno, lo voy a hacer más. Vas a tener la presentación, así que es muy fácil verlo. Aquí un poco quería ver, ¿no? Un poco todas las características de cada oligoelemento. Son muchísimos, vale. El azufre, principalmente, ya sabemos todo lo que funciona, es un gran depurador, vale. El azufre a nivel de depuración hepática funciona muy bien. Digo algo así por cada uno porque son muchos, pero está todo en la presentación. El calcio, ya sabemos, el esqueleto, ¿no? Cuando pensamos al calcio, pensamos al esqueleto. Luego, el cobalto. El cobalto es el oligoelemento que conecta el cerebro a la realidad. Es cuando estamos con la cabeza, no somos muy realistas. Luego el cobre, ¿no? El cobre a nivel infeccioso. Sabemos si, no, por ejemplo, es un antigripal fenomenal. Si lo tomamos antes de que aparezca el estado más agudo de una gripe, la podemos bloquear tomando bueno, se puede decir, no lo sé, tomando cada 8 horas cobre, ¿vale? El cromo, ¿no? El cromo también es muy importante a nivel de reducción del colesterol, a nivel indirecto, ¿no? En la integridad de las arterias, modera el apetito. Ya sabemos, todos los productos que utilizan en dietética para perder de peso, todos tienen cromo, porque tienen una función a nivel de la insulina, ¿vale? Luego el flúor hemos visto, súper importante, lo hemos clasificado como oligoelemento esencial, ¿no? Porque es importante para la fijación de calcio y magnesio, ¿no? En los tejidos duros. El hierro, ¿no? Que siempre pensamos en hierro como la sangre, la hemoglobina, todo esto, pero no solo, pensamos también que participa, ¿no? En la síntesis de varios neurotransmisores, estamos hablando también a nivel neuronal, ¿vale? Luego el litio, viene considerado el un ansiolítico, no sé cómo decirlo, es un regulador del sistema nervioso, ¿vale? Antidepresivo, para ansiedad, la irritabilidad, todo esto funciona muy bien. El magnesio es el más importante, decimos, para nuestro organismo, tiene muchísimas funciones, mejora el funcionamiento neuronal, ¿no? Fundamental para la contracción de la musculatura lisa, refuerza el sistema inmune, todas estas cosas. El oro, nuestro organismo no contiene oro, pero sí que lo puede tomar tranquilamente, así que allí, y detoxifica, ¿no? Estimula la cicatrización, previene las infecciones también, todo esto. El selenio, todo esto no sé si os habéis visto, he puesto todas las fuentes de los cuales se han extraído, ¿no? El selenio, el ajo, que dice que no, pero el ajo está muy rico en selenio. Nos comemos igual una cabeza de ajo que luego tenemos problemas con el aliento, pero bueno, el selenio es contra el envejecimiento. Ya sabemos, cuando un organismo viejo, no sé, selenio, hay que darle selenio. Actúa como detoxificante, antioxidante, ¿no? Y contribuye también esto a aumentar la potencia sexual masculina también. El silicio, ¿no? Extraído de la cola de caballo, participa en la formación del cartílago, es importante a nivel de protección, ¿no? De los huesos, de la piel, ayuda también al crecimiento de los huesos, disminuye los niveles de ácido úrico. Vale. Luego el yodo imprescindible para la formación de los tiroides, esto lo hemos dicho antes, ¿no? También aumenta el rendimiento cerebral, mejora el equilibrio psicológico. Luego el zinc, ¿no? Esto es un regulador del sistema hipofisario, ¿no? Es un poco el director de orquesta del sistema hormonal y actúa también como antioxidante y participa directamente en el metabolismo de la vitamina A. Y aquí, pues son dos, decimos, tablas donde se pueden ver cada oligoelemento, o aquí pongo el oligoelemento, aquí la enzima, ¿no? Donde son cofactores enzimáticos en estos casos, y la función que tiene cada uno. Podéis ver que tienen muchísimas funciones. Podemos pensar que en cuanto, yo qué sé, nos puede faltar cobre o tenemos una carencia de cobre, todos estos enzimas ya no están funcionando y todas estas funciones no se van desarrollando. Entonces se pueden corregir dando, por ejemplo, cobre, ¿vale? Y
están las reglas un poco de prudencia, ¿no? Que siempre yo recomiendo a la hora de tomar. Eso lo hemos visto, el caso del manganeso, que ya holística no produce manganeso, ¿no? Evitarlo en estado de tuberculínicos evolutivo, y en caso de hipertensión arterial también muy elevada no se utiliza normalmente el manganeso cobre, y en caso de alergia siempre hay que empezar con el cobre oro plata. Esto está demostrado, ¿vale? Y luego esto es un poco un reloj, decimos biológico, en función de el flujo de energía, ¿no? Como se va moviendo el flujo de energía, serían las horas ideales de la suministración del oligoelemento en función del órgano que está trabajando. Vale, esto lo dejo allí, que se puede ver. Está escrito en francés porque al haber estado yo misma en holística me han pasado en francés, pero bueno, se puede entender perfectamente. Y nada, aquí que hemos visto un poco, ¿no? Para concluir, lo que es la oligocatálisis, ¿no? Esta técnica basada en la administración de oligoelementos en pequeñas dosis, y que se tienen que administrar en forma ionizada y sobre todo de alta energía, y que debe respetar un poco la suministración de las leyes de vida, ¿no? Estos círculos, esta cadena, ¿no? Y la suministración puede mejorar, ¿no? También lo decía Menete, diferentes trastornos funcionales, y si está dada de una forma correcta, consciente, reequilibrar los intercambios del metabolismo, mejorando el funcionamiento del metabolismo mismos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Adiós.